pasado ya el PDF, les voy a compartir igual pantalla. Bien, se hicieron 2 exámenes en línea, fueron un examen en línea y un examen escrito. Déjenme lo muevo para que se pueda ver más. Entonces, fueron un examen en línea, el examen escrito que les dejé y los puntos extra. Se sumaron lo que sacaron en los exámenes más lo que tienen en los puntos extra y se dividió entre 2 porque solamente son 2 exámenes. Los puntos extra pues son puntos extra. Digamos que la parte del laboratorio de tareas estaba incluida dentro del examen escrito porque se preguntó cosas que se habían quedado de tarea. Entonces ya va incluido ahí. Se dividió entre 2 y esa fue su calificación. Algunos de ustedes por sus puntos extra pues tienen más calificación. No importa. Todo es acumulativo, recuerden, por ejemplo, en el caso de su compañero Cárdenas Irving, sacó 13, ¿no? Porque por sus puntos extra, tiene 8 puntos extra. Y en su examen en línea sacó 8 y en el escrito 10. Los exámenes escritos ya los pueden encontrar calificados en Teams. Entonces, pues no le puedo poner 13 en el SAIS, saca 10, pero tiene 3 puntos sobre el siguiente parcial. Ya son 3 puntos finales sobre la calificación del parcial. No son puntos extra en el examen, son puntos ya extra en la calificación final. Es decir, lo que saque se le suman 3 puntos. Y, por ejemplo, vamos a ver otro caso. En el caso de... este grupo fue muy bien. Por ejemplo, Raimundo. Él tiene 9.7. Bueno, pues eso promedia. No le puedo poner 9.7 en el SAIS, solo permite números enteros. Entonces, tiene 10. Sin embargo, para el siguiente parcial le voy a restar 0.3 a su calificación final, porque sacó 9.7, no sacó 10. Entonces, le voy a restar 0.3. Ya a lo que saque en el parcial le voy a restar 0.3. Por ejemplo, que saque 9.7 en el siguiente parcial, pero menos las 3 décimas que debe, quedarían 9.4. Sería 9 en el parcial 2. Y en el parcial 3 tendrá 0.4. O sea, voy acumulando. ¿No? Como les había dicho, pues no hay. Hasta final es cuando ya no se puede acumular, pues ya se redondea, ya sea al inmediato superior o al inmediato inferior, pero mientras es su calificación que tiene. Así fue como se obtuvo la calificación. ¿Existe alguna duda sobre la calificación, ya sea del parcial o del examen escrito, para hacer la anotación y ajustar en el parcial 2? Ahorita ya no se puede ajustar, pero todavía tenemos parcial 2 y parcial 3 y todavía tenemos el examen extraordinario para ajustar calificaciones. Ok, entonces, si todo está bien, vamos a continuar con la parte del curso. Ok, entonces, vamos a, como les comenté al grupo 6M5, vamos a cambiar un poco la dinámica del curso a partir de este parcial de la siguiente forma. Permítame tantito, déjenme cambio de micrófono.
Ok, bien. Les decía, vamos a cambiar la dinámica del curso de la siguiente manera. De las 3 clases que tenemos a la semana, vamos a tener 2 clases en línea y una clase fuera de línea. Esto es 2 clases síncronas y una asíncrona. Asíncrona me refiero a que son en línea, o sea, como ahorita. Estamos síncronos porque ustedes están en su casa, en su computadora, y yo igual en la mía, en la computadora, a distancia, pero tenemos interacción. Van a ser 2 clases, bueno, así se le conoce como clases síncronas, ¿no? Porque nos ponemos de acuerdo para reunirnos. Vamos a tener 2 clases síncronas que serán lunes y viernes y una clase asíncrona que será el día miércoles. Los días miércoles no nos vamos a juntar en línea como ahorita, sino que vamos a dejar trabajo para que ustedes hagan en su casa, o sea que no tengan que estar conectados. Normalmente van a ser prácticas, ya vamos a entrar a la parte donde se presta el curso para hacer prácticas, que van a ser en mala, pero igual les voy a dejar la práctica para que ustedes la realicen. O también les puedo dejar algunos videos para que también ustedes vean en su tiempo, que la idea es que aprovechen el tiempo de la clase para verlos y aprovechar las sesiones en línea para hacer ejercicios, para explicar ejercicios y para que ustedes resuelvan y participen como lo hemos estado haciendo. Pero para ganar tiempo, pues vamos a hacerlo de esta forma. Así ya les puedo dejar videos un poco más largos para que los vean en casa ustedes y aprovechemos más tiempo de clase en línea para resolver ejercicios, porque si no lo hacemos así, vamos a avanzar muy poco. Ya lo van a ver poco a poco ustedes con el avance del curso, pero así vamos a quedar entonces. Van a ser 2 clases síncronas, lunes y viernes, y una clase asíncrona que será el día miércoles. Ajá. Bueno, todos los voy a hacer lo mismo, la misma dinámica. Y como el miércoles es cuando tengo clase con todos, por eso lo voy a dejar así. Así vamos a quedar entonces. Hoy vamos a ver 2 temas. El siguiente miércoles se les va a quedar el video en Teams o los videos en Teams, porque ya puede ser más de uno, para que lo vean. Y el viernes nos volvemos a juntar ya para hacer algunos ejercicios de lo que se haya visto en la clase del miércoles que se quede grabada. Así es como vamos a estar trabajando en el parcial 2 al menos. Ya vemos cómo funciona y regresamos o nos quedamos así para el parcial 3. Entonces ya para que tomen nota que los días miércoles no es necesario vernos en línea. El material del trabajo va a estar ahí en Teams. Pero igual vamos a estar en comunicación con el WhatsApp por si hay alguna información. Ok. Vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. Y déjenme les comparto la pantalla mientras estoy preparando. Lo último que vimos fue la relación señal-ruido. Nada más con ustedes sí vimos ejercicios de la relación señal-ruido, ¿verdad? De SQR. Si no, no tuvieran tantas participaciones. Quiere decir que sí hicimos ejercicios. Hicimos una serie, creo que de 5 ejercicios la última vez. Aunque eso no se preguntó en el examen. Sin embargo, sí hicimos ejercicios. Nada más, si me pueden confirmar. Si no, para hacerlos. Pero creo que yo sí los hicimos. Sí los hicimos. Ok, perfecto. Entonces, nos quedamos hasta la SQR. Mientras que en la parte teórica, lo último que se vio pues, fue la deducción de las expresiones de SQR. Y se finalizó diciendo que para señales o para señales de diferentes amplitudes se aplica el mismo cuantificador. Cada señal tendrá una SQR y esa SQR debe de cumplir un mínimo, que es un requerimiento que se da. El cuantificador se diseña para que la señal más pequeña
cumpla con ese rango, pero que a su vez sea capaz de cuantificar señales de mayor amplitud. Y por ahí se definió lo que se conoce como rango dinámico de las señales a cuantificar. Y se dijo que para ese tipo de señales o para señales con mayor amplitud, la SQR va a ser mucho más grande de la que se pide, de la mínima. Entonces, que se comentó que el cuantificador está sobredimensionado, que está sobrado, y que se buscaba que todas las señales senoidales y cosenoidales, sin importar su amplitud, y aplicadas al mismo cuantificador, tuvieran la misma SQR. Y que para conseguir eso ya se hacía uso de los cuantificadores no uniformes. Eso fue lo único o lo último que se comentó. Vamos a partir precisamente con ese tema. Vamos a ver en la clase de hoy la cuantificación no uniforme. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a empezar con lo que es los sistemas PCM, que es una aplicación de lo que ya vimos. Entonces, les comparto la clase. Igual cualquier problema de audio o video me avisan y lo revisamos. Ok, comenzamos. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es cuantificador no uniforme, que fue donde nos quedamos. Una vez que ya sabemos cómo diseñar un cuantificador uniforme y lo que significa un cuantificador uniforme y el papel que juega en el proceso de digitalización, veamos ahora los cuantificadores no uniformes. Y partamos de lo que ya conocemos. Un cuantificador uniforme es aquel en donde los niveles de cuantificación están separados una constante delta. Y la separación siempre es delta. O delta es constante. Eso es un cuantificador uniforme. Es el tipo de cuantificadores que han estado diseñando hasta donde va en el curso. De estos cuantificadores se hizo un análisis de ruido de cuantificación, obteniendo la relación señal a ruido de cuantificación. De ese tema se concluyó lo siguiente. Para una señal sinusoidal o cosenoidal de cierta amplitud, se diseña el cuantificador uniforme. Y esta señal presentará una relación señal a ruido de cuantificación determinada. A este mismo cuantificador diseñado se le puede aplicar una señal de menor amplitud, pero esta señal de menor amplitud experimentará una relación señal a ruido de cuantificación menor que la relación señal a ruido de cuantificación para la señal que fue diseñada. ¿Eso se explicó o hasta ahí nos quedamos? Para cumplir con una relación señal a ruido de cuantificación específica, se dijo que el cuantificador se diseña para cubrir o para cumplir la SQR mínima para la señal más pequeña. Pero eso trae como desventaja que el cuantificador diseñado esté sobredimensionado o sobrado para señales de mayor amplitud, porque van a experimentar una SQR mucho mayor a la requerida. Para ello, se hace uso de cuantificadores no uniformes. ¿Esto qué quiere decir? En un cuantificador no uniforme, delta, que es la resolución, que es la separación entre niveles de cuantificación consecutivos, ya no es constante,
sino que varía, teniendo como resultado un cuantificador como el que se muestra en la figura. Noten cómo los niveles de cuantificación tienen una separación diferente. Esto es un cuantificador no uniforme. De esta forma, se consigue que para diferentes señales cosenoidales y sinusoidales de diferente amplitud, las SQR que experimentan será aproximadamente igual. De esta manera ya no se tiene un sobredimensionamiento del cuantificador. Ahora, el diseño de este tipo de cuantificadores es complejo. Recordemos que para un cuantificador uniforme, donde la resolución es constante, la potencia del error de cuantificación, que es igual a esta expresión, resolución al cuadrado sobre 12, se obtuvo a partir de una función de densidad de probabilidad uniforme del error. Se explicó que el error es o se puede ver como un proceso aleatorio, y como proceso aleatorio debe de tener una función de densidad de probabilidad, y se asumió que esa función era uniforme. Para un cuantificador no uniforme, donde la resolución no es constante, la potencia del error va a depender de la PDF del error, y se va a buscar que la potencia del error o que el error sea ponderado con la probabilidad de ocurrencia del error. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros ya sabemos que teniendo dos niveles o los niveles de cuantificación, dada una muestra, esta muestra se cuantifica a un nivel de cuantificación. Esta diferencia es el error. Esto es el error. Para cada muestra habrá un error de cuantificación. Ese error de cuantificación nos dará la potencia o nos ayudará a calcular la potencia del error, como ya se explicó en clases pasadas. Este error se pondera por la probabilidad de ocurrencia, que en un principio se asumió que es constante, uniforme, que es uniforme. Es decir, que la probabilidad que haya o que exista este error es igual a la probabilidad que la señal haya tomado este valor. Y se supone o se supuso que esa probabilidad era uniforme. Bueno, para el análisis de un cuantificador no uniforme, ya no se sigue una función de distribución uniforme, sino ya se debe de tomar en cuenta qué función de densidad de probabilidad tiene la señal que se va a digitalizar. Repito, el análisis para este tipo de cuantificadores es complejo. Sin embargo, el problema se logró simplificar como sigue. La señal a cuantificar se le aplica una función no lineal. Esta función no lineal se llama compresor. Después se cuantifica utilizando un cuantificador uniforme, como los que ya vimos. Una vez que se cuantificó, se le aplica una función complementaria llamada expansor. Así es como se solucionó el problema de diseñar el cuantificador no uniforme, porque repito, el diseño de los cuantificadores es complejo. ¿Por qué? Recuerden que en el diseño de un cuantificador lo importante es determinar los niveles de cuantificación. Cuando es uniforme, esto es sencillo porque como delta es constante, basta con ubicar uno y podemos ubicar los demás. Pero en un cuantificador no uniforme no se puede hacer de esa forma, porque delta ya no es constante. A pesar de que sepamos en dónde está ubicado un nivel, no podemos ubicar el resto, porque delta es variable. ¿Y cuánto va a variar? No es fácil decirlo. ¿Cómo se hace o cuál es el proceso de diseño?
El proceso de diseño tiene que ver con la potencia del error. Se busca ubicar estos niveles de cuantificación en los puntos donde la potencia del error de cuantificación será mínima. Y para ello hay que resolver algunas funciones un poco complejas para obtener la potencia mínima, ubicando los niveles en ciertos puntos. Este proceso involucra la función de densidad de probabilidad, entre otras cosas, y habrá que resolver tal vez algún sistema de ecuaciones para encontrar la ubicación de estos niveles. Por eso es que les digo que el proceso de diseñar un cuantificador no uniforme es complejo. Sin embargo, se sigue una segunda estrategia, menos compleja, que es la que les acabo de explicar. La señal que se va a cuantificar se hace pasar por un compresor. ¿Qué es un compresor? Una función no lineal. Ese es un compresor. Una vez que la señal se hace pasar por el compresor, la salida del compresor se le aplica un cuantificador uniforme, como los que ya conocemos. Y al resultado de la cuantificación se le aplica el inverso de esta función no lineal, llamado expansor. El inverso de esta función no lineal, bueno, se le conoce como función complementaria, ¿no? Porque complementa a esta función. Y se le conoce como expansor. De esto surgió el término conocido como compansor, donde compansor se obtuvo de una combinación de las palabras compresor y expansor. Compansor. De ahí que compansor sea un proceso. El proceso de compansión. No es que sea un dispositivo, sino es un proceso. En inglés es compounding. Si lo traducimos, compansor. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de compansión o el proceso compansor? Consiste en tener una función no lineal donde la señal que se va a cuantificar, en este caso x de t, se hace pasar por esa función no lineal. Esta de aquí, esta función no lineal. El resultado de esa función no lineal se hace pasar por un cuantificador uniforme. Como ya lo conocen ustedes, hagan de cuenta que estos son los niveles de cuantificación, solo que lo ponen en su forma característica. No vimos esta forma de representar los cuantificadores, que es con la función característica o también conocida como función de transferencia, pero véanlo, como si estos fueran los niveles de cuantificación. Noten cómo tienen un espaciamiento uniforme, constante. Es un cuantificador uniforme. Una vez que la salida del compansor se hace pasar por un cuantificador uniforme, el resultado se alimentará a una función complementaria, la función que complementa a esta de aquí, para poder o para regresar a la señal en su formato original. El resultado de este proceso será como si la señal se hubiera hecho pasar por un cuantificador no uniforme. Vamos a explicar por qué. ¿Por qué es el equivalente o por qué se hizo de esta manera? Empecemos con hablar sobre esta función no lineal. ¿Qué es una función no lineal? Bueno, es una función que no tiene una línea recta. Esta es la entrada, esta es la salida. Si fuera una función lineal, tendríamos una línea con cierta pendiente. Cuando la función no sigue a la línea, sigue otra expresión, se le conoce como función no lineal porque no es una línea. Analicemos esa función no lineal. Y primero entendamos, el eje de las X o de las abscisas será lo que representa a la entrada.
X es como si fueran las amplitudes de entrada. Son las amplitudes de entrada. Y Y es la salida. El eje de las ordenadas es como si fuera o representa las amplitudes de salida. Si tuviéramos una función lineal dependiente 1, por ejemplo, esta, que nos dice que la señal o la amplitud de entrada será igual a la amplitud de salida, o que la amplitud de salida será igual a la amplitud de entrada. Tenemos la función lineal. Si a la entrada hay 0.5 de amplitud, a la salida también habrá 0.5 de amplitud. Hay una relación 1 a 1. Puede ser que haya una pendiente diferente y eso lo único que va a ocasionar es que se tenga un valor de ponderación para la salida. Puede ser mayor a 1, menor a 1 o incluso hasta negativo. Una función no lineal ya no respeta esa relación 1 a 1. Ya tiene una relación diferente para cada valor de entrada. Por ejemplo, para esta función no lineal, se tiene, vamos a suponer que la entrada sea 0.1 de amplitud y la salida sea 0.5. Ya hay una relación diferente. Aquí se podría decir, bueno, solo es un factor de amplificación de 5. Ok, pero si ahora tomamos este valor de entrada que sea, por ejemplo, 0.8, la salida será tal vez 0.9. Vean que también hay un factor de amplificación, pero noten que el factor de amplificación ya no es de 5, ya es diferente. O sea, cada valor tiene una relación diferente con su respectiva salida. En una función lineal no, todos presentan la misma relación de entrada-salida. Esa es una función lineal. En el proceso de compansor o de compansión se toma una función no lineal, de manera que siga o que se respete lo siguiente. Para amplitudes pequeñas de la señal de entrada, la señal de salida presente un valor mayor. Por ejemplo, si la entrada es 0.1, que la salida sea 0.3, por ejemplo. Si la entrada es 0.2, que la salida sea 0.4, por ejemplo. Si la entrada es 0.01, que la salida sea 0.1, por ejemplo. Pero para valores cercanos a 1 de la entrada, la relación prácticamente se sigue manteniendo 1 a 1. Por ejemplo, si es 0.9, que la salida sea 0.91. Sí, casi es una relación 1 a 1. Esta tiene la forma de una función logarítmica. De hecho, una función logarítmica es una función no lineal. Son de las que más se ocupan. A estas funciones no lineales o a estas curvas características también se les conoce como curvas características. Una curva característica es una curva que relaciona la entrada con la salida, o también se conoce como transferencia. A estas curvas características se les conoce como ley de compresión. Y hay dos tipos de leyes de compresión, la ley A y la ley mu. Esta fue propuesta por la Unión Europea. Esta fue propuesta por Estados Unidos. Y se ocupó para telefonía, para digitalizar voz. Matemáticamente, esas dos leyes, es decir, estas funciones características o esas curvas características, tienen una expresión matemática que relaciona entrada con salida. Aquí podemos encontrar esas relaciones. Para ley mu, que es la que propuso Estados Unidos para digitalizar voz, la señal de entrada se hace pasar por esta función matemática, donde X es el valor de la señal de entrada. SGN de X simplemente es el signo de X, es la polaridad, si es positivo o si es negativo. Y mu se le conoce como un parámetro de compresión. Mu puede tomar diferentes valores.
100, 255, etc. ¿Qué hará mu? Lo que hará mu es como el factor de compresión. Si hacemos varias pruebas para valores distintos de mu, lo que vamos a ver es que esta curva o se cierra más o se abre más. Y eso es lo que va a decir mu. Es un factor de compresión. ¿Qué tanto comprimimos? Y eso tiene que ver con esta curva. ¿Qué tanto se abre? ¿Qué tanto se cierra? Ahora, hay que tener en cuenta que X está normalizado. Quiere decir que el valor de X, las amplitudes de la señal de entrada, van de -1 a 1. No pueden ir más allá de estos valores. Y para ello, antes de aplicar esta ley de compresión, se tiene que normalizar la señal de entrada. Normalizar no es más que limitar que vaya de -1 a 1. Ahora, no significa que si tenemos una señal que se exceda del rango de -1 a 1, para cumplir esa condición, la mochemos. No. Lo que quiere decir es que si se excede del rango de -1 a 1, bueno, aplicarle un factor de atenuación para llevarla a ese rango. ¿Sí? No quiere decir que se corte, que se moche. Aquí está la expresión matemática para la ley A, donde también A es un factor de compresión. Hará o juega el mismo papel que mu. Vean las reglas o las leyes de compresión, cómo involucran logaritmos. Logaritmos. Estas funciones no lineales son logarítmicas, por lo que podemos decir que la ley mu o la ley A lo que están haciendo es cambiar de una escala lineal a una escala logarítmica, a las amplitudes que vamos a cuantificar o a la señal que vamos a digitalizar. La cambiamos de una escala lineal a una escala logarítmica, tal como lo hacen los decibeles. Bien, ya explicamos la función no lineal o el compresor. El cuantificador no uniforme no tiene caso que lo expliquemos, ya hemos hablado bastante de ello. Se diseña tal cual lo hemos visto. Dependiendo si es mid-thread, mid-rise, se calcula delta y se ubica un nivel de cuantificación y se ubican los demás, como lo conocen ustedes. Y luego viene la ley complementaria, que hace el proceso inverso de la ley de compresión. Y esto se le conoce como expansor. Este comprime, este expande. Si ya vieron logarítmicos o si vieron los logaritmos en su curso de comunicaciones analógicas, ustedes recordarán que una función logarítmica o tener la escala logarítmica comprime el rango rápidamente. Imagínense que se tiene un rango que va de -1000 a 1000 en escala lineal, ¿sí? Ubicamos nuestros números de -1000 a 1000. Si nosotros aplicamos o transformamos esta escala lineal a escala logarítmica, en lugar de tener un rango de -1000 a 1000, se tendrá un rango de -30 a 30 en escala logarítmica. Vean cómo se comprimió. El rango que iba de -1000 a 1000 se comprimió de -30 a 30. Por eso es que se le conoce como compresión o compresor. Y si tenemos un rango comprimido, pues ahora lo que queremos es expandirlo. O, en pocas palabras, cambiarlo a escala lineal otra vez. ¿Y eso cómo se hace? Pues con el logaritmo inverso. A esto se le conoce como función complementaria. Eso es lo que hace. Aquí tenemos esas funciones complementarias para la ley mu y para la ley A. Si ustedes analizan con detenimiento, estas expresiones no son otra cosa más que despejar X
de las leyes de compresión en ambos casos. De la ley mu, que estaba en función de x, recuerden, se despeja x y se obtiene esta expresión. Lo mismo sucede para el caso de la ley A. Pero la pregunta importante sería, ¿por qué realizar este proceso es equivalente a tener un cuantificador no uniforme? Vamos a explicarlo. Y para ello partamos de la función no lineal, independientemente si es ley mu o ley A. Presentarán la misma característica, una conversión de escala lineal a escala logarítmica. Esto es, hay que recordar, esto es el valor de la entrada, que le llamamos x, y este es el valor de salida, que le llamamos y. Y vamos a regresar a nuestro proceso de compansión. Vean, se aplica el compresor y luego se hace o se diseña un cuantificador no lineal. Primero se aplica una ley de compresión. Se convierte de escala lineal a escala logarítmica. Y luego se diseña un cuantificador uniforme. En otras palabras, es como si se estuviera diseñando un cuantificador uniforme, pero en escala logarítmica o en el dominio logarítmico, como lo quieran ver. Porque recuerden que la salida de esta función ya está en escala logarítmica, porque esto no es más que aplicar un logaritmo. Aquí están, las mismas expresiones nos lo dicen. Aquí están, logaritmo natural, logaritmo natural, aquí están, aquí aparecen. Estamos cambiando de escala lineal a escala logarítmica. Y en la escala logarítmica es que se está diseñando este cuantificador. Entonces es como si se estuviera diseñando un cuantificador en la escala logarítmica. ¿Quién es quien está en escala logarítmica? La salida. La salida está en escala logarítmica. Convertimos de lineal a escala logarítmica. ¿Y quién nos representa la salida? El eje de las ordenadas. Recuerden, este eje es la salida. Entonces, diseñar este cuantificador uniforme es el equivalente a diseñar un cuantificador uniforme sobre este eje, que son las salidas. Ajá. Entonces, partiendo de esa idea y de nuestra función característica, tenemos la señal de entrada o las amplitudes de entrada. Aplicamos la ley de compresión o el compresor y el resultado es tener estos mismos valores de entrada, pero ahora en escala logarítmica. Y luego en escala logarítmica se hace o se diseña un cuantificador uniforme. Vean, uniforme, vean, aquí son los niveles de cuantificación. Aquí ya le ponen un valor de codificación, es lo de menos. Lo que quiero que noten o que vean es cómo es un cuantificador uniforme. De un rango continuo se discretiza. Y vean cómo la distancia entre niveles de cuantificación es constante. Pero repito, este cuantificador diseñado está en escala logarítmica. Cuando nosotros apliquemos la ley inversa o simplemente sacamos la proyección de cada nivel de cuantificación en escala logarítmica a escala lineal, esta es escala lineal, que notamos, vean, este nivel de cuantificación le pertenecería este nivel de cuantificación en escala lineal. A este nivel de cuantificación en escala logarítmica le correspondería este nivel de cuantificación en escala lineal y así para cada uno de los niveles de cuantificación en escala logarítmica le pertenece un nivel de cuantificación en escala lineal. ¿Y qué notamos? Notamos que en escala lineal los niveles de cuantificación están separados una distancia delta, pero donde delta ya no es constante. Se tiene un cuantificador no uniforme. Por eso, lo que les decía, aplicar una ley de compresión, diseñar un cuantificador
uniforme y luego aplicar un expansor, que es la ley complementaria, da como resultado un cuantificador no uniforme, ya en escala lineal. Así es como se realiza. Vean, este sería el cuantificador uniforme en escala logarítmica, pero en escala lineal sería un cuantificador no uniforme. Así es como se resolvió el problema. Entonces, en un proceso de compansión, ¿qué se hace? Se tiene una señal de entrada, que normalmente es voz. Esto surgió por la voz, por digitalizar voz. Ya en su curso de redes convergentes, noveno semestre, si se van a la especialidad de comunicaciones, se profundiza un poquito más en este tema. Entra la señal a digitalizar. Se le aplica primero un compresor, una ley de compresión, ley mu o ley A. Y luego se aplica un cuantificador uniforme. Y ya si se aplica el cuantificador, se codifica y ya se tiene la señal digitalizada. Tal vez aquí faltaría el muestreo, ¿no? O puede ser que el muestreo suceda desde antes y las muestras se apliquen al compresor. Y luego, ya que las muestras están en escala logarítmica, se aplica el cuantificador uniforme, se codifica y se envían los bits. Pero estos bits corresponden a una digitalización en escala logarítmica, por así decirlo, porque todavía no se aplica el proceso de expansión. Pero así funciona. Se mandan los bits, se mandan las palabras, como las que obtuvieron en su examen, solo que las que obtuvieron en su examen son muestras en escala lineal, son niveles cuantificados y codificados en escala lineal. En un proceso de compansión, los bits obtenidos son en una escala logarítmica, se transmiten. Si se quiere recuperar la señal, bueno, se aplica un convertidor de digital analógico, como ya lo hemos explicado, por ejemplo, un mantenedor de orden cero, y luego se aplica la ley inversa o el expansor. Y listo, se recupera la señal original. Todo esto es conocido como el proceso de compansión. Ahora, aplicar estas leyes complementarias y leyes de compresión no es una tarea fácil. Repito, esto ya se ha trabajado mucho y ahora, gracias a esta relación que ya explicamos, es decir, los niveles de cuantificación en escala logarítmica, ya con sus valores codificados, corresponden con un nivel de cuantificación en escala lineal, igual con sus bits codificados. Bueno, ya se hace el estudio, no vamos a profundizar aquí porque nos tardaríamos 3-4 clases, pero ya existen tablas que nos dan una conversión. Aquí les puse el ejemplo de dos tablas. Una tabla para ley mu con un valor de 255 para mu y una tabla para ley A con valor de A, me parece que aquí es de 100. ¿Para qué sirven estas tablas? Estas tablas lo que hacen es, dada una señal que se quiere digitalizar mediante un cuantificador no uniforme, la forma de hacerlo es, se tiene mi señal, tiene su rango dinámico. Se diseña, en lugar de hacerse pasar por una compresión o por un compresor, lo que se hace es, se diseña un cuantificador uniforme, como lo conocemos. Me parece que son 14 bits en este caso, de 14 bits. Y luego, dependiendo las muestras, se aplica esta tabla para reducir de 14 bits a 8 bits. Y listo. Es como si se obtuvieran los bits en este punto. Lo que se está haciendo simplemente ya es haciendo el mapeo de, si yo tengo esta palabra digital,
en escala logarítmica, ¿qué valor me corresponde en escala lineal? Eso es lo que se está haciendo en esas tablas, en términos generales. No vamos a profundizar más en este tema. La idea es que ustedes reconozcan que es un cuantificador no uniforme, la forma de obtenerse y que existen las leyes de compresión, ley mu y ley A. Y una forma de obtener ese cuantificador no uniforme, que es a través del proceso de compansión. Esto, repito, se ocupa mucho en telefonía. Con esto finalizamos el tema de digitalización. Sin embargo, nos falta ver dos temas para acabar el parcial 1 que tienen que ver con digitalización. Uno es PCM, que es nuestro siguiente tema, y el otro es modulación delta, que es el último tema que vamos a ver de la unidad 1 o del parcial 1, para entrar ya a lo que es transmisión digital banda base y ver los esquemas de modulación banda base digitales. Por esta clase sería todo. Continuamos con PCM para la siguiente clase. Ok. ¿Alguna pregunta sobre ley mu, ley A? ¿Se entiende cómo generar o cómo hicieron para tener un cuantificador no uniforme? Se les ocurrió pasarlo por una función llamada compresor, que ya explicamos qué es. Se diseña el cuantificador, el normal, como lo conocen, uniforme, y luego los resultados se hacen pasar por otra función lineal, que es la complementaria o la inversa de la primera, llamada expansor, y listo. Es como si se hubiera hecho pasar por una o por un cuantificador no uniforme. A ese proceso se le conoce como compansor o compansión. Es el famoso compounding. Ok. Vamos ahora entonces a nuestro siguiente tema, que es PCM, que es una aplicación ya de lo que hemos estado viendo. Van a ver por qué. Pero déjenme les comparto pantalla. Ok, en lo que estoy compartiendo pantalla, a ver, vamos a preguntar. Ulises Márquez. ¿Qué es modulación, Ulises? ¿No está Ulises? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué es modulación? Era el proceso para enviar una señal dentro de otra, ¿no? ¿Para qué? ¿Para enviar una señal dentro de otra? Ajá, la señal dentro de una onda portadora. La idea es correcta, ¿no? Pero no es así como se definió. A ver, selecciona algún compañero que quieras que le pregunte. Ah, el que sea, ¿verdad? Ujú. ¿A quién? Ah, Hernández Vera. Hernández Vega. ¿Qué es modulación? Estefany. ¿Sí, no? Estefany o Estefany. Sí, es lo que nos permite mover la información, ¿no? Exactamente, es el mecanismo que permite mover información. Correcto. Exacto, así es. Eso es modulación. Es el mecanismo que permite mover la información. Segunda pregunta. ¿En qué consiste ese mecanismo? Stephanie, selecciona a alguien.
¿Tienes tu participación, Stephanie? Sí. Torres Mayén. Torres Mayén. Sí. ¿En qué consiste ese mecanismo? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón. Es que me ¿En, audífonos y no escuché. en qué consiste el mecanismo de modulación? Era mm, no me acuerdo. Bueno, no sé explicarlo en palabras. Era. Fue de lo primero que se explicó en el curso. Ok, elige a alguien. ah, Castro González Sal. Ok, Castro. Ok, profe, yo me acuerdo que es la información, ¿no? Que se incrusta en la señal. Ajá, exactamente. La información se incrusta sobre una señal que se llama portadora o que le llamamos portadora. ¿Eres Irving? ¿Cómo, profe? ¿Quién está participando? Ah, Castro. Castro González Alan. Alan. Sí. Exacto. Así es. En eso consiste en incrustar la información en una señal que se llama portadora o le denominamos portadora, ¿no? Eso es el proceso de modulación o en eso consiste. Y es el mecanismo que nos permite mover la información porque posteriormente la señal portadora, es decir, la que porta la información, se propaga, se transmite. Pero como la información va incrustada, pues si se está propagando esa señal, a su vez está propagando la información, se está moviendo. ¿Por qué estamos recordando el concepto de modulación? Porque nuestro tema, como ya se explicó, es PCM. Entonces voy a compartir pantalla. Y bueno, aquí sí voy a poner a grabar porque esta clase no está grabada. Bueno, sí está grabada, pero el audio salió muy feo, por eso es que ya no se las puse. Salió muy, muy feo el audio. Entonces voy a poner a grabar. Recording in progress. El tema PCM tiene que ver con modulación. ¿Por qué? PCM es el acrónimo para modulación por codificación de pulsos. Vean, encontramos el término de modulación. Por eso es que les preguntaba o preguntábamos qué era modulación. Es el proceso, bueno, primero es el mecanismo que nos permite mover información de un punto a otro. Y ese mecanismo consiste en un proceso que incrusta información sobre una señal que le llamamos portadora y la propagación de esa señal portadora con la información incrustada. Hay diferentes tipos de modulación que los explicamos y diferentes esquemas de modulación. Todo eso fueron las primeras, me parece, 2 clases del curso. Aquí ya encontramos un esquema de modulación conocido como PCM, modulación por codificación de pulsos. Pero, ¿qué es PCM? ¿Es un proceso o un esquema de modulación o es digitalización? Si ustedes buscan en la literatura, en los libros, PCM lo van a encontrar en la sección de digitalización. ¿Por qué? Por lo siguiente. PCM es una conversión de analógico a digital, donde la información que se contiene en las muestras de la señal analógica, porque recuerden, en un proceso de conversión analógico a digital se toman muestras de la señal. Se tiene una señal y se quedan con valores de amplitud en ciertos instantes de tiempo. Se toman muestras en el tiempo. Esas muestras
que es la información de la señal, están representadas mediante palabras digitales. Recuerdan los ejercicios, por ejemplo, el de su examen, en el último ejercicio. Se les dio una señal SDT. Esa señal SDT se muestreó, tomaron muestras. Esa es la información que se quiere mover. ¿Qué hicieron con esas muestras? Las cuantificaron, diseñaron su cuantificador y aplicaron ese cuantificador a las muestras de la señal SDT. ¿Y luego qué hicieron? La codificación. Representaron esos niveles de cuantificación mediante un número, que al final de cuentas ese número se puede ver como una secuencia binaria. Ahora, vamos a retomar el ejemplo de su examen. En su examen, ustedes diseñaron su cuantificador de 1024 niveles. A cada nivel le asignaron un número, que es una secuencia de 10 bits, porque el cuantificador era de 10 bits. Esos 10 bits nos representaban un número de 0 a 1023. Ustedes le asignaron a cada nivel de cuantificación un número entre 0 y 1023. Bueno, esa asignación, esos números, se conocen como palabras código. Sí, son las palabras código. Cada muestra de la señal que se toma, se le asigna una palabra código. Para asignarle esa palabra código, se hace pasar por todo el proceso de cuantificación, como ya lo hemos visto. Entonces, PCM tiene que ver con el proceso de conversión analógico a digital, con el proceso de digitalización, pero también es un tipo de modulación. Entonces, aquí ya son dos conceptos juntos. Por un lado, la digitalización. Por otro lado, la modulación. Ahorita vamos a explicar más. Pero también si ustedes buscan PCM, en algunos otros libros van a encontrar que PCM es una extensión de un esquema PAM. ¿Qué es un esquema PAM? Es modulación por amplitud de pulso. Vean, o una vez más encontramos el término de modulación. PAM lo que quiere decir es que va a ocupar como proceso físico los pulsos. Voy a definir lo que es un pulso o lo que vamos a entender como un pulso. Un pulso es una señal que tiene una cierta forma y una cierta duración. Es un pulso. Normalmente estamos muy acostumbrados a trabajar y a ver pulsos cuadrados. El pulso cuadrado tiene un inicio y tiene un fin. Y su forma de onda es constante durante un tiempo TP, donde TP puede ir mayor a 0 y llegar hasta el periodo. Perdón, aquí es TA. Tiene un valor constante durante un tiempo TA. Y este valor TA puede ir desde mayor a 0 hasta TP, donde TP es el periodo del pulso. Este es un pulso cuadrado. Recuerden ustedes que la modulación dice que se toma información y se incrusta sobre una señal portadora. En comunicaciones digitales, las señales portadoras que se ocupan son pulsos. Son pulsos. Vamos a empezar con este primer pulso, que es el cuadrado, es muy sencillo. Y también el proceso de modulación dice que para incrustar la información sobre esa señal, que le llamamos portadora, en este caso la señal portadora es un pulso, se hace a través de variar algún parámetro. Este pulso tiene 3 parámetros: amplitud, ancho de pulso y posición, que después lo vamos a ver, porque de ahí se desprenden 3 esquemas de modulación. PAM, que es el que nos interesa, PPM, que es modulación por posición de pulso, y PWM, que es modulación por ancho de pulso. ¿Qué significa?
que para incrustar la información de esta señal, que es la portadora, que es un pulso, se puede variar su amplitud, se puede variar su ancho o se puede variar su posición, surgiendo 3 esquemas de modulación. PAM, si se varía la amplitud, modulación por amplitud de pulso. Estamos variando la amplitud para incrustar la información. PPM, si variamos la posición. PWM, si variamos este ancho. Después lo veremos con mayor detenimiento. Por ahorita entendamos qué es PAM. Es un esquema de modulación donde la señal portadora son pulsos cuadrados y el parámetro que se varía para incrustar información es la amplitud. Eso es PAM. Ahora, hay que recordar que hemos visto los tipos de muestreo. Vimos 3 tipos de muestreo. Nos vamos a concentrar o vamos a recordar nada más 2. El natural, que ya sabemos en qué consiste. Se tiene la muestra de una señal o las muestras de la señal tienen una cierta duración mayor a 0 y además el valor de las muestras tiene el mismo valor que la señal durante el tiempo que dura la muestra. Ese es el muestreo natural y esto se puede ver también como una señal PAM, donde se tiene un pulso, se hace variar la amplitud de este pulso para incrustar la información de esta señal, donde la información de esta señal simplemente es su amplitud, o la amplitud de esta señal es lo que consideramos como información. Ese sería un tipo de modulación PAM. También se explicó el muestreo de cresta plana. El muestreo de cresta plana es muy similar al muestreo natural, con la diferencia que el valor de la muestra se mantiene constante y es igual al valor que tiene la señal en el instante donde empieza a existir la muestra. Eso es el muestreo de cresta plana. También se puede ver como un esquema de modulación PAM, donde, una vez más, se ocupa un pulso, se hace variar su amplitud de acuerdo a la amplitud de esta señal para incrustar la información. Si entonces vean cómo los tipos de muestreo a su vez se convierten en esquemas de modulación. Sí, son cosas, pero son cosas diferentes. O más bien, lo estamos viendo desde 2 puntos de vista diferentes. Lo puedo ver desde el punto de vista muestreo o lo puedo ver desde el punto de vista modulación de pulsos y particularmente PAM. Sí, o sea, yo puedo ver el mismo concepto o el mismo proceso, pero desde 2 puntos de vista diferentes, tratándolo con 2 conceptos diferentes, muestreo o modulación. Ambos son correctos, ¿eh? Ambos son correctos. Entonces, ¿qué es PCM? PCM es una extensión de este tipo de modulación. Vean que estamos viendo el muestreo de cresta plana, pero como modulación, como esquema de modulación. PCM es una extensión de este tipo de modulación, de este esquema de modulación. ¿En qué sentido? Esto que acabamos de explicar se conoce como modulación PAM analógica. ¿Por qué analógica? Porque la amplitud que toman estos pulsos es igual a la amplitud que tiene la señal que contiene la información. Vean, repito, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista ya de modulación, ¿eh? Y la modulación me dice, hay que incrustar información. ¿Qué es la información? Estas amplitudes. Estas amplitudes es la información que yo quiero incrustar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ocupo un proceso que es un pulso y hago variar su amplitud. ¿Cómo varía esa amplitud? Ah, muy sencillo. El valor que tenga la señal en este punto es la amplitud que tendrá el primer pulso. Y luego el valor que tenga la amplitud de la señal en este punto será el valor de amplitud que tenga este pulso. Y así para todos los demás pulsos. Pero noten ustedes que estos valores de amplitud son continuos, pertenecen a un rango continuo. Por eso es que se le conoce como PAM analógica, porque la amplitud de los pulsos corresponden a la amplitud de una señal analógica. La amplitud de un
o dentro de un rango continuo. Esto es la PAM analógica. PCM es lo mismo que PAM analógica, pero vamos a cuantificar estos pulsos. Es decir, ya no van a ser continuos, ya no van a pertenecer a un intervalo continuo, ya van a pertenecer a un intervalo discreto. En otras palabras, es como si estos valores de amplitud los estamos cuantificando. Y luego, esos niveles de cuantificación se representan, o estas amplitudes cuantificadas, se representan con una secuencia binaria. Vean que es exactamente lo mismo que digitalización. Vean, para una PAM analógica se tiene esta señal, similar al muestreo de cresta plana. Estos valores de amplitud son continuos. Si yo hago pasar, o si se hace pasar esta señal PAM analógica por un cuantificador, el resultado va a ser igual, una señal PAM, pero donde las amplitudes ya no son continuas, sino ya son discretas, ya están cuantificadas. Para ello se hizo previamente el diseño de un cuantificador. Y luego no solo eso, sino que además cada nivel de cuantificación se le asigna un código, por lo que cada amplitud del pulso tiene un código binario y se conoce como PAM codificada, o más comúnmente conocido como PCM. Eso es PCM. Lo voy a poner aquí. PCM. Vean que es un tipo de modulación. ¿En dónde está la modulación? Aquí, fíjense. Y con esto finalizamos. Se tiene la señal analógica y se va a incrustar sobre pulsos, pero esos pulsos están cuantificados y codificados. Entonces, para llegar o para hacer ese proceso de incrustar la información, se tiene que pasar por un proceso de cuantificación y luego un proceso de codificación para llegar a la señal modulada, que es esta de aquí que les acabo de mostrar. Esta es una señal modulada, conocida como PCM, pero noten ustedes que para llegar a esa señal modulada se tuvo que pasar por este proceso, tomar muestras de la señal, luego cuantificarlas y luego codificarlas. ¿Y eso a qué les suena familiar? ¿A qué proceso? Al proceso de digitalización. Por eso es que cuando ustedes vean PCM, lo van a encontrar dentro de la sección de digitalización. Aprovechan que están tratando digitalización para meterles PCM, aprovechando que están frescos en los conceptos. Pero son cosas diferentes. Digamos que para conseguir un esquema PCM se necesita un proceso de digitalización. Y podemos ver o entender PCM desde dos formas diferentes, o tiene dos interpretaciones. Número uno, las formas de onda PCM, que son lo que se conoce como códigos de línea, que es con lo que vamos a empezar el parcial 2. Estos códigos de línea no es otra cosa más que hacer modulación, donde lo que se quiere transmitir o la información que se va a incrustar son las palabras código obtenidas de la digitalización. Cuando ustedes hacen una digitalización, el resultado son palabras código. Como en su examen, la tercera columna eran números entre 0 y 1023. Esas son las palabras código. Esas palabras código yo las podría representar con unos y con ceros, o en formato decimal o en formato en hexadecimal, ya es lo de menos.
pero a nosotros nos interesa representarlas en formato binario. Ok, esos bits se les conoce como palabras PCM. Son las palabras PCM. Esas palabras PCM se pueden transmitir, y para transmitirlas se necesita un proceso de modulación. Y para un proceso de modulación necesitamos una señal portadora. Y la señal portadora es un pulso. Y si variamos la amplitud de esos pulsos, entonces es a lo que le conocemos como modulación PCM. Es la otra interpretación que le estamos dando. Entonces son dos cosas. Una son los bits. A los bits que resultan del proceso de digitalización también se les conoce como palabras código o palabras PCM. Pero a las formas de onda que resultan de incrustar esos bits en los pulsos se les conoce como formas de onda PCM. Ahorita yo les expliqué una, que es tomar un pulso y variar su amplitud. Tomar un pulso y variar su amplitud. Esa es una forma de onda PCM. Pero hay más, no es la única. No es la única. Vamos a ver las diferentes formas de onda PCM que hay, conocidas como códigos de línea. Pero eso lo vemos después. ¿Alguna pregunta con lo que es PCM? El PCM es un esquema de modulación. ¿Qué estamos modulando? Pulsos. ¿Quién es la información? Las muestras. ¿Cómo se incrustan? Las muestras las cuantifico, las codifico y luego ya le doy un valor de amplitud a ese pulso. Eso es PCM. Pero también PCM son los puros valores ya finales, las puras palabras código. También le conocemos como PCM a ese proceso. O forma de onda o palabras código. Ambos son correctos. Algunos libros lo van a tratar como PCM en modulación, con los pulsos. Algunos otros libros lo van a tratar como los bits, así lo van a estar encontrando. Ese está un poquito, no confuso, pero si no se tiene muy claro el proceso de modulación o la definición de modulación y luego el proceso de digitalización, sí es bastante confuso. Pero una vez que se tiene claro esos dos conceptos, no debería de haber problema. Bien. ¿Preguntas? Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Continuamos la siguiente clase. Bueno, más bien les dejo la información para el miércoles, para que la revisen. Nada más, por favor, les voy a pedir Recording stopped. su